Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de nosotros. Qué gran gozo poder estar el día de hoy alabando a Dios, glorificando su nombre y aprendiendo de su palabra. El día de hoy traigo un tema que he titulado El juicio final. Es un tema un poco controversial, polémico, por las diferentes interpretaciones que se puedan dar, tipo profético, tipo los simbolismos que hay en las escrituras del Apocalipsis, por las señales antes del fin, por cuándo ocurrirá, pero el día de hoy no será ese el enfoque que se dará al tema del juicio final, sino un enfoque donde todo ser humano va a estar un día delante de la presencia de Dios para rendir cuentas por todo lo que hayamos hecho. No es un juicio colectivo, un juicio a las naciones, donde, bueno, siempre decimos, Dios, perdónanos, Dios murió por nuestros pecados, y nos escudamos un poco en nosotros, nuestros pecados. Ese día será un juicio individual. Tú estarás delante de la presencia de Dios con el libro de la vida abierto, donde será expuesto cada una de tus acciones y las mías para rendirle cuentas a nuestro Padre. Dios dará una recompensa final a cada individuo según las acciones que haya tenido en la vida terrenal. Y sabemos cuál es la ley desde el principio. El que la hace, la paga. La paga del pecado es la muerte. Esa es la ley desde el principio. Entonces, vamos a pedirle a Dios en una oración que me acompañe en este estudio y a ustedes también en sus corazones, para que sea la palabra de Dios la que llegue a nuestros corazones. No vean el mensajero, vean la palabra de Dios. No escuchen mis palabras, el adorno que pueda hacer para llegar el mensaje. La palabra de Dios es la que debe llegar a sus corazones para transformar nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre celestial, Dios eterno, Dios de la gloria, Padre. No soy digno, Padre, de estar acá frente a tu pueblo llevando este mensaje, pero asumo este compromiso, Padre, esperando que seas tú, Dios, quien dirija mis palabras, Señor. Que me utilices como un instrumento tuyo para que tu palabra sea enseñada, para que tu palabra llegue a cada día a más personas y pueda, Señor, transformar los corazones de quienes las escuchan, Señor. Ponemos en tus manos esto, dame palabras de sabiduría, dale oídos atentos, corazones abiertos a quienes los escuchan, Padre, para que al final sea tuya la victoria, la gloria y la honra. Es en el nombre poderoso y tomado Hijo Jesucristo que pedimos estas cosas. Amén. Amén. Qué gran gozo poder estar acá. Como decía la escritura que leyó nuestro hermano Moisés esta mañana, habrá un juicio. Pondrá Dios a unos a su derecha, a otros a la izquierda. A unos les dirá, benditos de mi Padre, venid. A otros les dirá, malditos. Pero esa es la realidad. Son nuestras acciones las que nos condenarán o nos podrán llevar a una recompensa. No porque lleguemos a una salvación por lo que hayamos hecho, pero porque hayamos agradado a Dios por nuestras acciones. Entonces, como dice acá en la Escritura, dice en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿cómo es un juicio, hermanos? ¿Cómo es un juicio? ¿Quiénes participan en un juicio? Hay un juez, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar a ese personaje del juez. Hay un juez que es además justo, santo y soberano. Porque esa es la característica del juez. No es un juez humano, corruptible, que puede ser comprado, que puede ser sobornado, ¿verdad? No es un juez justo, santo, soberano. También hay un acusador,
la parte que acusa durante un juicio y hay una parte que defiende en un juicio, y luego pues está la sentencia, donde nosotros los cristianos tenemos la esperanza y la confianza como creyentes después del juicio final. Y luego tendremos pues, las conclusiones del estudio. Entonces, empecemos con el primer tema. El primer punto es del juez soberano. Ok. Acompáñenme, por favor, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están descritas todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todo lo que hicimos, ¿verdad?, durante la vida. Será expuesto. Pero vamos a hablar sobre ese juez justo. ¿Qué es un juez justo? Es alguien que es imparcial, es alguien que no se fija en la apariencia, no se deja llevar por la personalidad, la fama, lo que hizo. No, es un tío justo. Su justicia va en función de las acciones que cometiste. No se va a dejar impresionar por cómo eras, cómo vestías, qué hacías, dónde trabajabas. No, no es la apariencia. Él sabe cada una de las acciones de nuestro corazón, incluso las que ocurrían en secreto. No hay favoritismo, no hay discriminación, es una imparcialidad, su justicia, por eso es justo. Además es soberano, Dios soberano, tomará la decisión que quiera, nadie lo puede objetar. Es algo que nosotros como humanos trasciende pues toda comprensión humana. Entender su soberanía va mucho más allá de lo que nuestras capacidades intelectuales puedan imaginar. Es soberano. Y es un ser omnisciente, es decir, todo lo conoce, conoce cada pensamiento, cada intención, cada acción, todo. Nada le es oculto, nada le pasa desapercibido, ningún corazón se escapa. Es decir, estarás allí desnudo ante Dios, ante un Dios justo, ¿verdad? Esa es una de las características de ese juez. Estamos hablando del juez. Dentro del juicio primero estamos hablando del juez. Luego tenemos que es un juez santo. Esa santidad de Dios hace que el pecado le repugne, el pecado le apesta, porque es tan santo que no tolera en su presencia la más mínima signo de pecado. No puede tolerarlo. Un Dios santo, puro, inmaculado, no puede tolerar la presencia del pecado. Y su intención es enmendar lo torcido, corregir lo que se hizo mal. Pero es el momento del juicio. Ya no hay tiempo para más nada, solamente va a dictar sentencia. Lo que no se hizo bien allí le apesta. Es como cuando dice la escritura en Génesis, cuando Caín mató a Abel, dice, es que la voz de la sangre de Abel clama ante mí. O sea, el pecado pide a gritos ante Dios, haz justicia. Mira el pecado que cometemos, el pecado que tú cometes, el pecado que yo cometo. Clama ante Dios que haga justicia. Y eso a Dios le repugna, le apesta. No es del agrado de Dios. Porque su santidad, de tanta pureza, tanta perfección moral, le impide que haya una comunión, hay una separación total del pecado y de la maldad del hombre. Es tan sublime que no tolera ninguna imperfección en su presencia. Entonces, el día del juicio, lo que va a emitir va a ser justicia, una justicia santa. Cada acción, cada pensamiento, cada intención será examinado por Dios bajo la lupa de la pureza divina. Hay una escritura en Primera de Pedro que dice, sed santos como yo soy santo. No tolera, ni espera, ni va a perdonar o a permitir
esa presencia de pecado el día del juicio. También en Mateo 5:48 dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el nivel del juez con el que vamos a estar presenciando el día del juicio. Habrá una separación entre los justos y los injustos el día del juicio. Aquellos que han sido santificados por la gracia de Dios serán separados para la vida eterna, mientras que los impíos serán separados para la condenación eterna. Así está establecido en las Escrituras. El juicio va sobre el pecado, la maldad. No hay ninguna forma de pecado que pueda existir, que será admitida, y su santidad demanda que se haga justicia contra todo mal. Cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, dice la Escritura en Génesis igualmente, que el pecado que cometían en Sodoma, Dios bajó a ver si era tal como clamaba el pecado, porque es que el pecado clama, el pecado grita, es tan contundente, es tan evidente que le clama a Dios para que Dios haga justicia. ¿Cuánto tiempo tenía Sodoma y Gomorra cometiendo pecados, abominaciones, desacato, ociosidad, aberraciones? No lo dice exactamente la Escritura, pero Dios les tuvo una paciencia y llegó un momento que decía que su pecado era en gran manera, de tal manera era grave, que Dios no estaba dispuesto a tolerar. O sea, Dios pudo haber esperado al día del juicio para cobrarle el pecado a Sodoma y Gomorra. Y aún así, Abraham, el padre de la fe, trató de interceder ante Dios y dice, Dios, ¿juzgarás tú al justo con el impío? Lejos de ti, Dios, sea esa acción. Si hubieran al menos 50 justos, ¿condenarías a toda la ciudad por los 50 justos? Y Dios todavía dijo que no. Si hubieran 50 justos, está bien. Por atención, por consideración a los justos, no destruiré toda la ciudad. Y Abraham siguió intercediendo y bajando. Pero si hubieran 45, y si hubieran 40, y 30, y 20, y si tan solo hubieran 10, y todas las veces Dios dijo no, en atención, en consideración a esos 45, 40, 30, 20 y 10, no destruiría la ciudad. Aún así, Dios destruyó la ciudad, las dos ciudades. La ira fue ya, el pecado clamó que Dios hiciera y la ira de Dios se manifestó en ese momento. Pues ese mismo Dios es el Dios al que estaremos sentados el día del juicio. Es un Dios santo, justo, recto, que tiene ira, ¿cómo no? La ira es una indignación genuina, una indignación santa por nuestro pecado. Y Dios nos tiene paciencia, vaya que nos tiene paciencia. Es un Dios lento para la ira y rico en misericordia. Pero nuestras acciones pudieran poner en riesgo la paciencia de Dios, convertirse en ira y poder cobrar. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir si nosotros mismos estamos condenándonos? Okay. Estamos todavía evaluando al juez con el que vamos a estar, ¿verdad? Dios como el único que conoce los corazones y las acciones de todas las personas. La imparcialidad y rectitud de Dios en el juicio final, no cabe duda. Va a haber una imparcialidad y una rectitud. Es un Dios justo y es un Dios santo. Amén. Entonces, hermanos, ante ese Dios que no tolera el pecado y que algún día vas a estar tú solito ahí al frente, la idea es... Este es el final de la película. El juicio final. Imagínate que alguien te contó el final de la película. Pero este final te hace ir al principio o al presente donde estás y te dice, wow, yo no quiero llegar a ese final y encontrarme ahí frente al tribunal en la acción que estoy hoy. Gracias por mostrarme el final de esa película para que hoy poder tomar las acciones. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de tomar acción. Hoy es el día de decir, wow, yo no quiero que mi hermano inconverso esté frente al tribunal
de Dios el día del juicio y sea condenado. Yo no quiero que mi hijo inconverso, que mi vecino inconverso, que mi mejor amigo, que mi compañero de trabajo estén frente al tribunal de Dios inconverso. Dios te está dando la oportunidad hoy de poder ver el final, poder decir, wow, pero estoy aquí todavía. Y es hoy el momento de actuar, de hacer, de trabajar para lograr los resultados, de cambiar donde tengamos que cambiar. Porque una vez que llegue ese día, no hay vuelta atrás. Es el día del juicio. ¿Quiénes más participan en un juicio? Hemos visto películas, cómo son los juicios, y dice, bueno, que pase el abogado acusador. Hay un abogado acusador en Romanos 2, capítulo 2, versículo 16. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Los secretos de los hombres. Muchos de nosotros hemos cometido pecados que los hemos mantenido en secreto. Solo Dios los conoce. Ese día serán expuestos ante Dios, ante el tribunal de Dios, esos pecados cometidos en secreto. Y la preocupación no debe ser, mira quienes se van a enterar a los demás de lo que hice, lo que más. No, la preocupación es el juez justo y santo que ha tenido la paciencia suficiente, va a emitir sentencia ese día, va a juzgar ese día. Si lo asemejamos como es un juicio humano, pues llega un abogado acusador. En este caso sabemos que Satanás es el adversario que señala los pecados de los hombres. Vean ese dedo acusador, es como más largo de lo normal, ¿no? Dedo para señalarte. En Zacarías capítulo 3, del 1 al 2, dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Sí, eso es lo que es Satanás. Es el acusador, que señala tus pecados, tus debilidades, tus malas acciones, tus actitudes, tu falta de fe, el que te acusa, el que te señala, el que te cuestiona. El acusador, un adversario. ¿Y qué va a estar diciendo allí? Imagínense que están unos a la derecha y otros a la izquierda, pero todavía no ha emitido la sentencia el juez. Y Satanás empieza y dice, mira, de aquel lado hay unos que cometían idolatría, lo tienes del lado derecho, pero hacían idolatría, tenían idolatría a los hombres, idolatraban a sus padres, o idolatraban a sus hijos, idolatraban a algún deportista, idolatraban a algún jefe de gobierno, lo que sea, idolatraban al dinero. Va a estar el ángel acusador señalando. Hay unos allí que cometieron adulterio, mira, ahí los puedo ver. Hay unos allí que hasta cometieron asesinatos. Digamos, no estoy diciendo en qué momento ocurrió el hecho. Pudiste haber cometido los pecados y te arrepientes, pero el acusador va a estar ahí para acusar, para señalar. Hay unos que eran mentirosos, decían sus mentiras, creían ellos que mentiras blancas, mentiras piadosas. Hay unos orgullosos, hay unos que codiciaban otras cosas, hay unos hasta envidiosos. Va a empezar a señalar pecado por pecado. Murmuraban, eran chismosos, desobedecían a sus padres, codiciaban, se quejaban por todo, andaban en la oscuridad, no te amaban a ti Dios sobre todas las cosas. Decían que lo hacían, pero no. Tomaban tu nombre en vano y va a estar el acusador señalando cada una de nuestras debilidades. No santificaban el día de reposo. Va a buscar las excusas que sea el acusador, Satanás, para tratar de sacarte de la lista que Dios te tenía. No honraban a padre y madre. Daban falsos testimonios. Tenían a otros dioses. Creían en otras cosas y va a empezar dejaban de congregarse. Mira, hay unos ahí que dejaban de congregarse. Faltaban de vez en cuando. Hay unos que el enojo les duraba todo el día. Y la escritura tú les decías que no se enojaran, que si se enojaban, que no les durara todo el día. Va a buscar, señalar. Provocaban la ira de sus hijos, les gustaba la venganza. Eran perezosos, juzgaban a otros, eran buenos para juzgar. La amargura y el enojo
estaban en su corazón, se preocupaban por el día de mañana, eran ociosos, chismosos, entrometidos, eran necios, tenían fe sin obras. Y va a empezar a mostrar, porque se conocen las escrituras, además, Satanás. Así como cuando tentó Satanás a Jesucristo en el desierto, le decía, porque escrito está, ¿verdad? No solo de pan, le ponía escrituras a Jesucristo. Le decía, si de verdad crees en Dios, tírate, porque la escritura dice que Dios vendrá a tu socorro. Le ponía escrituras para tentar a Jesucristo. De la misma manera va a usar escrituras para acusarte de tus pecados, de tus debilidades. No dominaron la lengua, habían unos ahí que tenían un veneno mortal y soltaron la lengua y causaron daño y dejaron que ese fuego se encendiera. Va a acusarnos de muchas maneras. Eran hipócritas, iban a la iglesia solo para que los vieran, pero en realidad su corazón estaba contaminado. Vaya usted cuánta más. No tenían perdón en su corazón, faltaba amor, no amaban al prójimo, tenían bienes de este mundo y los ocultaban, veían hermanos con necesidad y no ayudaban, no eran agradecidos contigo todo, después de todo lo que hiciste, etcétera, etcétera. Eran celosos y para ustedes contar. Si hasta aquí estuviera el juicio, imagínense ustedes delante del trono de Dios y venga el juez y le pregunta, ¿cómo se declara el acusado? Creo que no nos saldría la voz para pararnos frente a Dios y decir cómo nos declaramos, ¿no? Culpable. Culpable. Culpable de todo lo que se me acusa. O acá, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no comete pecado? Dice la Escritura, aquel que dice que no comete pecado se engaña a sí mismo. Todos cometemos pecado. Dice la Escritura, porque si pecamos intencionalmente después de haber conocido la verdad, no hay otro sacrificio para el pecado. Solo queda una horrenda expectación de fuego, de hervor de la ira de Dios. Eso es lo que queda después de haber cometido pecado intencionalmente. ¿Quién no comete pecado intencionalmente? ¿Quién dice, no, es que yo mentí porque es que se me salió la mentira así solita, o sea, fue sin querer queriendo? ¿Quién codicia algo? ¿Quién envidia algo y dice, no, es que mira, que lo vi? ¿Quién hace un chisme y después dice que no fui yo? O sea, lo haces. ¿Quién suelta una ofensa, un insulto, una mala palabra, un mal pensamiento, un deseo? Un hombre que vea a una mujer con deseo en su corazón, ¿quién dice que luego va a decir, no, es que no fue intencional, mira, es que se me fue la vista solita? Todo pecado es intencional. No hay pecado que pueda ser. Entonces, si hasta aquí fuera el juicio, imagínense, un Dios justo, un Dios santo, un Dios puro, que ha tenido mucha paciencia, mucha espera, y un acusador que te señala y tú te declaras culpable, pues ese juicio, esa sentencia sería el lago de la azufre. ¿Quién puede contra eso? Contra tales cosas, pues no hay nada que podamos hacer. Pero gloria a Dios Padre, en su infinito amor, en su planificación divina desde antes de la fundación del mundo, estableció un plan y puso también a un defensor, a un juez, a un abogado defensor. Vamos a las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tendremos un abogado defensor. Primera de Timoteo capítulo 2:5 también dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Gracias a Dios que tenemos un abogado defensor, un mediador, ya no como Abraham, que intentó interceder por Sodoma y Gomorra y no logró que Dios tomara su acción. En este caso, Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres. Es ese defensor que tenemos, Jesucristo el justo. Para perdón de nuestros pecados es que va a interceder este abogado defensor. En Efesios capítulo 1:7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese abogado va a salir allí en defensa de nosotros para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros hasta el final nos mantengamos firmes, arrepintiéndonos de nuestros pecados que a diario cometemos. Porque a diario cometemos pecados. Cientos de pecados podemos cometer a diario. Cientos de pecados, son innumerables. Científicos dicen que por nuestra mente pasan a diario cientos de pensamientos. Dice la Escritura que no hay ni uno solo bueno entre nosotros. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni un solo justo entre nosotros. Entonces lo que se pasa por nuestra mente no es de lo mejor, no es de lo más agradable a Dios. Entonces, gloria a Dios que hay un abogado defensor, que hay un intercesor entre los hombres y Dios, y que tenemos redención por su sangre del perdón de nuestros pecados. También nos ofrece vida eterna. En Romanos 6, capítulo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese abogado va a estar allí frente al juez justo, mostrando sus cicatrices, mostrando sus heridas y decir, sí, la ley es el que la hace, la paga, pero yo pagué por ellos. Amén, hermanos. Amén. Yo pagué por ellos, pero debemos nosotros decir amén, sí, pero lo debemos decir hoy, no es el día del juicio. No es el día del juicio esperar misericordia ese día. No, la misericordia es en esta vida que no nos volvió cenizas como a Sodoma y Gomorra, a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra insolencia, de nuestra repugnancia, actitud. O sea, es repugnante ante los ojos de Dios. Nuestros pecados claman a Dios, Dios, haz justicia. Le gritamos con nuestros pecados, Dios, haz justicia. Y aún así Dios tiene misericordia de ti y de mí. Ese día no debemos aspirar misericordia. Misericordia es hoy como Bartimeo, el ciego que estaba en un mercado abierto. Era una época donde Jesucristo iba camino de Jerusalén y había mucha gente, muchos mercados abiertos, y ese ciego gritaba, Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense un mercado abierto donde todo el mundo grita y vende, lleve 10 pesitos, 10 pesos, que le damos, que le demos, otra para la señora. Pero miles de vendedores gritando, y había un hombre gritando, Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. ¿Qué manera estaba gritando ese hombre? Clamando misericordia, rogando por misericordia. Es en la vida que debemos pedirle a Dios misericordia. Ten misericordia de mí, Maestro, hijo de David. Perdona mis pecados. Voltearnos a buscar la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. El día del juicio solo queda una expectación, una horrenda expectación de hervor. Este es el momento de poder pedirle a Dios, Dios, perdona mis pecados, Señor. Jesucristo dirá, la paga del pecado es muerte, ya pagué por ellos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe.
Sí, hay que tener fe en que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, de su sangre derramada, perdona nuestros pecados. Y eso nos va a justificar ante Dios. No nos hace justos, pero nos justifica ante Dios nuestro Padre. Seguimos, el abogado defensor, dice en Timoteo capítulo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, pero hay un solo mediador. Y ese mediador estaba desde la fundación del mundo, planeando cómo iba a ser todo, diciendo, bueno, te van a desobedecer, les mandaremos profetas para que hablen, van a desobedecer a los profetas, los van a apedrear, les mandamos más profetas. No te van a creer, mandamos a Jesucristo. Entonces, yo me ofrezco en sacrificio, yo me ofrezco ahí voluntariamente. No te van a creer, me ofrezco en sacrificio para el perdón de los pecados. Hay un solo mediador. Somos hijos de Dios. La identidad como hijos de Dios en Juan 1:12 dice que más todos los que te recibieron o le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, si Dios hizo ese pacto o esa oferta cuando aún éramos pecadores, sacrificó a Jesucristo aún sin conocerle para ofrecer el perdón de los pecados, ¿con cuánta más reconciliación habrá ahora que somos llamados hijos de Dios? O sea, al mundo pues le ofreció, te ofrezco a Jesucristo, si crees en Él, tus pecados son perdonados. Ahora ya nosotros somos llamados hijos de Dios y le pedimos perdón a diario por nuestro pecado, nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud. ¿Cómo no vamos a tener la confianza que Dios nos va a perdonar? Tenemos un mediador, un intercesor. El Espíritu Santo que Jesús prometió enviar un Espíritu Santo, o su Espíritu Santo, para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para capacitarnos, para que los creyentes estemos dando testimonio del Evangelio. Imagínense, tenemos el Espíritu Santo recibidos el día del bautismo. Eso no es cualquier cosa. Debemos hablar con propiedad, con libertad, sin temor. Es la palabra de Dios la que va a llegar a los corazones. No es la palabra del hombre, no es la elocuencia que pueda tener una persona al hablar. No, es la palabra de Dios. Cortará, llegará hasta lo más profundo. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre esté capacitado y perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, sin temor alguno, hablemos. Este mensaje es para salvación, es amor. El juicio, muchas iglesias, denominaciones lo hablan con un tema de temor, de castigo, de amenaza. El día del juicio, arrepiéntete. Pero el juicio es la mayor muestra de amor, porque ese día estará allí el defensor, el que dijo, ya yo pagué por ellos, los que aún creen en mí, los que creyeron hasta el final, los que pelearon la buena batalla, los que no perdieron la fe. Y allí vamos a estar nosotros para decir, amén, amén, amén. No es para pedir misericordia, no es para pedir perdón, no es allí el momento, es ahorita, mientras estemos en vida. El sacrificio que hizo Jesucristo es una sola vez y para siempre. Tenemos acceso a Dios, abrió un camino para que los creyentes tengamos acceso a Dios a través del Espíritu Santo. Llevamos a Romanos capítulo 5, del 8 al 10. Carta del apóstol Pablo, Romanos 5, del 8 al 10. El apóstol Pablo, yo creo que el tema preferido del apóstol Pablo es la gracia. Arroparnos con ese manto de la gracia. No abusar de ella, ¿no? Arroparnos con la gracia de Dios, de ese regalo inmerecido, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, esa misma ira que lo llevó a destruir a Sodoma y Gomorra. Seremos salvos de esa ira
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Porque hay una ley del pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros, que nos hace decir o hacer, actuar de la manera indebida. Y en cambio dice, gracias yo doy a Dios por Jesucristo, que nos librará de este cuerpo de muerte. Sí, estamos ahora reconciliados, somos llamados hijos de Dios y seremos salvos por su gracia. Hermanos, dicho esto, no es para que abusemos de la gracia de Dios, porque abusar de la gracia de Dios puede despertar la ira de Dios, pero sí arroparnos con su manto de gracia, rogarle misericordia mientras estemos en vida, pedirle perdón a diario por nuestros pecados, cambiar nuestra actitud, moldear nuestro corazón, refrenar nuestra lengua, dominar nuestros miembros, obligarlo a que haga lo recto, lo puro, lo santo, lo divino, para llegar a alcanzar esa perfección que Dios demanda, para no tener que tener esa horrenda expectación de hervor y de fuego para el día del juicio. Al llegar al capítulo final, veamos y digamos, Padre, he peleado la buena batalla, no he perdido la fe. Gracias te doy por Jesucristo, quien murió por mis pecados. Sí, el mejor regalo que puede recibir ser humano, alguno. Pero no es un regalo incondicional, hay una condición, hay que creer en el Hijo de Dios. Todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es creer nada más por creer, no. Hay que creerle a Dios, su Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo yo creo y le creo a Dios en el Evangelio? Imitando el Evangelio, es decir, morir a mi vieja vida de pecado, morir, ser sepultado en las aguas del bautismo y resucitar en una vida nueva. Eso es cumplir el Evangelio de Dios. Si lo creo, pues ese día del juicio tendremos salvación. Si no obedezco el Evangelio, no voy a las aguas del bautismo, no nazco de nuevo, pues estaré expuesto a la horrenda expectación del hervor, del fuego, porque no acepté el sacrificio de Jesucristo, no acepté la cláusula, como el que hereda un terreno, un tío lejano que nunca conociste te dejó un terreno allá en Quintana Roo. ¿Ah, caray? Sí, resulta que era un tío que nunca había conocido. Tienes que ir a Quintana Roo, son 10 hectáreas, a llevar tu INE y decir que, demostrar pues, que tú eres sobrino de él. A ver si no vamos a ir a Quintana Roo con el INE. Primer autobús que salga, nos vamos a Quintana Roo a demostrar para heredar el terreno. Pues aquí hay que demostrar a través de las aguas del bautismo que queremos heredar ese regalo divino de la vida eterna a nuestro Dios. Vamos a llevar este mensaje a nuestros familiares, a nuestros vecinos, para que se salven. Qué dolor sería, como dice la Escritura, ¿quién que consigue un terreno y un tesoro escondido no va y vende todo lo que tiene para ir a comprar el terreno? Vamos a ir a llevar este mensaje, que muchos no sepan. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo, ¿verdad? La pone en lo alto para que alumbre. Vamos a llevar que este mensaje alumbre la vida de muchas personas y las lleven a la salvación. Somos sal y luz de este mundo. Si la sal perdiera su sabor, debería estar salada. Se le tira y se le pisotea. No dejemos que la sal, el sabor que Dios ha puesto en nosotros, pierda su sabor. Vamos a llevar la sazón de Cristo, el sabor de la vida eterna. La esperanza del cristiano es que de cierto, como dice Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye mi palabra y cree, pero para creer hay que demostrar lo que lo creo. No es nada más así, no, yo creo en Jesucristo. Bautizado, fuiste arrepentido al bautismo.
La seguridad de nosotros como creyentes en Cristo es esa. Cristo dio la vida por nosotros. La promesa de vida eterna es para los que creen y la gracia y el poder de Dios son para poder enfrentar ese juicio sin temor. ¿Cómo se declara? Culpable. Sale Jesucristo. Yo pagué por él. Amén. Amén. No somos puros. Hoy hay alguien aquí que es puro, pero hemos sido purificados. No somos rectos. O hay alguien aquí que sea recto, pero hemos sido rectificados por Dios. No somos justos, pero hemos sido justificados. No somos santos, pero a través de su palabra, lo dicen las Escrituras, no hay tiempo para leerlas todas, pero hemos sido santificados. No somos limpios de corazón, pero hemos sido limpiados de nuestros pecados y de nuestras maldades. No somos perfectos, pero la Escritura está hecha para perfeccionarnos. Así que, hermanos, el día del arrepentimiento es hoy. No esperes ni agotes la paciencia de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén.